Quisiera tenerte cerca de mí, y es bastante tiempo sin dormir, no aguanto más. Quisiera tenerte cerca de mí, y es bastante tiempo sin dormir, no aguanto más. Hola, ¿qué tal? Dios, yo soy Antian. Bueno, para los que no me conocen, soy Antian Rose, Antian the Astronaut o Sebastián, pero prefiero que me digan Antian en este rubro. Les traigo la mejor herramienta para nosotros los músicos, los productores musicales, los artistas, los cantantes, los que nos dedicamos a la música en general, songwriters, para todo aquel que se dedica a la música en todos sus ámbitos. Esta es la herramienta perfecta, la herramienta literal del Olimpo. La herramienta de la que les hablo es Moisés.ai, y en principal esta es una aplicación web que también funciona como con la aplicación del desktop, no del escritorio, que inicialmente fue creada para separar las pistas como Moisés separó las aguas. Por eso tengo entendido que se llama Moisés. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No encuentro fallas en su lógica. Esta es la mejor herramienta de separación de pistas que he probado. Realmente me ha ayudado muchísimo para poder practicar, hacer remakes y demás, para poder desgranar canciones, y está brutal. Además que últimamente han incorporado nuevas funciones. Y a ver, esto no es broma, no es que no, es que de verdad esto es mi must have para un productor. Por ejemplo, aquí tengo lo que es el Voice Studio, que aquí viene la grasa, que literalmente lo que haces es tú poner cualquier voz cantada, no importa si es un timbre que no te gusta, si es tu propia voz, y la puedes luego reemplazar con cualquiera de estas voces de acá, que la de Kate Ryan están incluidas ya en el plan Pro de Moisés, que ya lo vamos a estar viendo ahora, lo vamos a poner a prueba para que ustedes vean que no, muchacho, es que es increíble. Y acá literalmente tienes dos voces gratis ya de por sí con el plan Pro. Luego puedes adquirir otras por un módico precio. Tienes todas estas voces de acá. Y muy importante, ese dinero con el que tú compras las voces extras, porque ya te vienen gratis, si no las extras van a los artistas que dieron sus voces para Moisés. Y además es 100% royalty free. Un aplauso para Moisés, por favor. Claro que sí, claro que sí. 100% royalty free. Puedes usar las voces que ya vienen en el plan Pro sin ningún tipo de que tener que estar pagando extra o royalties. No, es 100% para ti. Asimismo tienes para masterizar pistas, ¿vale? Puedes masterizar tus canciones acá, mi King Kong. O sea, ¿qué más quieres? Puedes escoger acá tu canción que quieres masterizar y puedes seleccionar después, ¿no? El resto de cosas. Tiene la versión de compositor. Acá puedes poner tus propias letras, ¿no? Puedes empezar, digamos, la noche. Vas a tu nueva canción, la noche, que vas a empezar a escribir. Y acá literalmente puedes darle el tono que tú quieras: sexy, triste, orgullo, enamorado, con el corazón destrozado, feliz. Y acá puedes ir empezando a escribir tus propias letras con ayuda de la inteligencia artificial. Esto es una ayuda, ustedes lo pueden modificar después. Son herramientas, no se me vayan a quillar, que son óptimas para poder trabajar muchísimo más rápido. Primero vamos acá a probar ya el tone transfer. Esto es una transferencia de tono brutal, porque literalmente a mí hay canciones que no me gusta mi timbre de voz. Hay canciones que, por ejemplo, si yo quiero presentar para placement, literal esto nos va a servir. Es que no, durísimo. Si tú eres un productor que quiere, por ejemplo, mandar tus demos a otros artistas, esto es un must have. O sea, es un golazo, amigo, porque literalmente puedes cantar tú con la voz toda fea, si es que no cantas bien, y luego con el tone transfer puedes literalmente cambiarle a un timbre más bonito, como el de Justin Bieber. Por ejemplo, a mí me gusta la de Brian. Aquí podemos escuchar obviamente el tipo de voz con lo que vamos a reemplazar nuestra voz toda fea. Miren. The years have changed us. Y primero lo que vamos a hacer es a esta pista que tengo acá, que es un trap con rock brutal. Quisiera tenerte cerca de mí, y es bastante tiempo sin dormir. No, esa la vamos a convertir. Vamos a ir a Stems, así se llama el VST, que por si acaso yo tengo Early Access, que es como que un acceso anticipado, ¿ok? Entonces vamos a venir acá. Acá ya tengo, por ejemplo, de Rechazo, que es un beat que hice con Berry, con mi hermanito. Y acá tengo, por ejemplo, los vocals, todo por separado. Acá tengo las baterías, ¿no? Me separó por stems, solo ahí estaba probándolo, durísimo. Y por ejemplo, acá voy a agregar una nueva pista. Vamos a ir a Beats, voy acá al beat de Rockstar y voy a separarlo en stems, solo para que ustedes vean lo que hace, que es increíble. Mientras está subiéndose la pista a la plataforma, al plugin, porque esto es un plugin, literal acá te separa y aquí arrastras las pistas por separado al DAW. O sea, es una delicatessen. Mientras esté procesando, nosotros podemos cerrar el plugin sin ningún problema, porque claro que sí, está trabajando en la nube, no nos consume nada de CPU. Ven, aquí
Nada de CPU, amigo, porque está trabajando en la nube. Eso es brutal. Vamos a grabar una voz acá, toda feíta. O sea, mi voz. Primero vamos a ver en qué tonalidad está, ¿vale? De hecho, ya esto nos dice la tonalidad y el BPM. Está en 75 BPM. O el doble, que es 150 BPM, que es lo mismo en realidad. Hasta con un metrónomo lo podemos sacar, mira. Aquí me manda others, guitarra. Ahí me manda otro, bajo. Aquí me manda los drums. Pero qué calidad, papá. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Entonces ya podemos ir arrastrando nosotros la pista por separado. Por ejemplo, los drums. Voy a agarrar acá, voy a poner los drums acá, el bass, voy a poner las guitarras, el pianillo, voy a poner los others. Y también podemos poner el metrónomo si queremos, ¿no? O sea, brutal. No, amigo. Y acá la tenemos. Por stems. Brutal. Obviamente yo tengo los stems originales de esta canción porque yo la hice. Pero aquí ven cómo con el mismo plugin de Moisés AI puedo obtener los stems directamente aquí en mi DAW. Vamos a poner acá nuestra pista, le vamos a agrupar y acá va a ir nuestra voz y vamos a cantar encima. Vamos a grabar mi voz ahora para luego transferir el tono. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más. No aguanto más. Ya, listo. Entonces a mi voz que yo tengo acá la voy a transferir. Vamos a poner en solo esto y lo vamos a exportar. Vamos a ponerlo en la mejor calidad posible, obviamente, para que el algoritmo trabaje bien. Lo vamos a poner acá 150 BPM, sol. Y lo vamos a guardar ahí. Va a exportar y venimos a Moisés App. Vamos a poner, por ejemplo, las voces que nosotros querramos. Vamos a escuchar otras, por ejemplo la de Derek. Aunque esa también está dura, ¿eh? Y por ejemplo fue grabada esta voz para el tone transfer en un Neumann U87 y un Shure SM57, bastante usado en muchos estudios, y un Neumann, obviamente. Vamos a quedarnos con la de Brian. Entonces vamos a poner acá utilizar voz y lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestro archivo que hemos grabado, que es tiempo sin dormir. Aquí está, arrastrar archivo y lo está subiendo. Acá le podemos dar a ajustar automáticamente al tono para que coincida con el rango del modelo. Es decir, si nosotros activamos esta opción, le va a subir un semitono, dos semitonos o hacia arriba o hacia abajo. Pero en este caso yo lo voy a apagar porque quiero que se quede en la misma tonalidad en la que yo le dejé. Entonces le voy a procesar vocales. Acá tenemos ya por fin la voz procesada y escuchen o sea, bro, esto es magia de verdad. Escuchen. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más. La descargamos. Vamos a arrastrarlo al DAW y vamos a escuchar la diferencia. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más. No aguanto más. Y vamos a escucharla con la voz de Brian. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más. ¡Uf! Brutal. Y esto obviamente le podemos poner su rico autotune. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más. A esto le puedo poner también su rico Valhalla Vintage Verve. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más. Vamos a ponerle un CLA 2A para darle ahí una compresioncita rica. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más. No aguanto más. Amigos, ¿y saben qué es lo mejor de todo? Que esto es royalty free 100%. De hecho, tú podrías sacar una canción en Spotify ya con esto, literal con esta voz. Y podemos crear armonías. Incluso, por ejemplo, si tú quieres unas voces diferentes para tus armonías, podrías grabar, por ejemplo, tus armonías. Vamos a grabar acá unas. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir. No aguanto más.
Entonces tenemos acá nuestra otra armonía y la voy a exportar también acá. Y luego vamos acá a la app de Moisés y vamos a usar otra voz. Vamos a usar de repente la de una chica. Vamos a escuchar qué tal queda. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir, no aguanto más. Vamos a ponerle un doubler después del CLA. Quisiera tenerte cerca de mí y es bastante tiempo sin dormir, no aguanto más. Uy, hermano, eso está pero a fuego. Y esto es lo que podemos hacer con el Tone Transfer. Podemos literalmente mandar este demo, lo podemos mandar a un artista para que lo escuche y realmente pues no lo escuche con nuestro timbre, sino como si otra persona lo hubiese cantado para que tenga una mejor referencia. Otra cosa que podrían hacer es, por ejemplo, teniendo las pistas de una canción que les mandan, por ejemplo, un demo y les dice, ya, pero esta voz no va a ir. Ustedes extraen la capela usando Moisés, literalmente el plugin Stems de Moisés, se vienen acá, arrastran la capela acá al Voice Studio, eligen una de las voces y literalmente pueden mejorar esa acapela que la tenían así extraída del audio de WhatsApp, pueden mejorarla transfiriendo el tono, el timbre a uno de estos cantantes que está acá en Moisés. En realidad Moisés es pionero en lo que es separación de stems, en lo que es tone transfer, lo que es transferencia de timbre, así que la mejor opción que ustedes pueden tener en verdad, ya si quieren empezar a usar estas herramientas de inteligencia artificial, es con Moisés AI, que tiene no solamente el tone transfer, sino también la separación de stems. Como ven, ahora tiene el plugin al cual yo tengo el acceso anticipado. Mira, no pierden nada probando la aplicación, ya que les da 7 días gratis. Es un free trial. Por 7 días pueden usarlo, pueden probarlo. Por 7 días pueden probar las opciones de la aplicación. Además, como les digo, tiene una versión del desktop, del escritorio, con la que ustedes pueden hacer lo mismo que hacen literalmente en la página, pero lo pueden hacer en la versión de escritorio. Pueden venir acá a Voice Studio y todo lo pueden hacer acá directamente desde la aplicación. No necesitan ir a la web. También tienen la opción acá. Así que nada, denle click a mi link que está en la descripción. Ahí van a ir directamente a mi perfil de moises.ai para que puedan chequear todos los beneficios que trae también. Y además ustedes ya lo vieron acá. Muchas gracias a todos por haber llegado al final. Recuerden comentar acá qué tal les pareció. Y también voy a estar regalando un par de librerías a los que comenten acá. Así que deja tu comentario también para ayudar al algoritmo, porque me estás apoyando mucho, estás apoyando al canal. Si dejas tu like, tu comentario, si compartes este video con personas que crees que le puedan servir, con tus colegas productores, con tu abuelita y demás. No te olvides también de seguirme en Instagram como AntianRose. También de seguir en Instagram a Louder Academy y a Imperium Sounds. Y recuerda que si quieres volverte un pro, un experto produciendo en la música en general, entra a louderacademy.com, que es el lugar para ti. Así que otra vez más, muchas gracias a los amigos de Moisés AI por tremenda herramienta que nos trajeron al canal. Nos vemos, no se olviden de comer sus verduras, saludos a sus abuelitas y sobre todo cuiden el planeta. Los quiero mucho, bye.